Pero muy buenos días. Bienvenidos a este especialísimo desayuno de Excelencia Fundese. Un gusto tenerlos y ya saludarlos desde el chat. Hoy tenemos las nuevas claves del liderazgo frente a la pandemia. Tenemos dos invitados de lujo, Ricardo Bakker, socio fundador de Bakker & Partners, y Luciana Barrera, directora de transformación digital de Telefónica. Antes de ir al tema que nos convoca hoy, vamos a recorrer un poquito lo que significa, por un lado, la agenda que vamos a recorrer en el día de hoy, que comenzamos, como todos saben, bien tempranito, 9:30, y vamos a tener la finalización del evento hasta las 11. Entre tanto, los dejo con Santiago Murto, presidente de la Fundación Fundese, por supuesto, y Excelencia, para que nos dé la apertura. Santiago, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Ya desde temprano vi ahí saludándose, sumándose a estos desayunos virtuales. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Este ya es nuestro cuarto desayuno en el año, pero tercer desayuno virtual en estas situaciones tan difíciles de la pandemia. Repasando los virtuales anteriores, en el segundo desayuno habíamos hablado de la situación personal de nuestra salud, la situación de la industria de la salud y la capacidad de responder a la pandemia y la economía. El desayuno pasado lo tuvimos a Damián Skocking contándonos cómo la está pasando y muy mal empresas como Despegar. Y en este desayuno vamos a contar con la presencia, y muchas gracias por participar, de Ricardo Bakker y Luciana Barrera. Ricardo hablándonos de cómo el liderazgo de las empresas preparan a las empresas para el día después, y Luciana Barrera compartiendo con nosotros cómo hizo Telefónica para hacer esta transición y en este momento cómo está haciendo para movilizar a sus cuadros de liderazgo. Así que, sin más, si quieren podemos pasar a la presentación de lo que se viene, de lo que sería la estructura de este desayuno. De mis palabras voy a dar paso a Diego Laje, entonces, que siga con esta presentación. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Santiago Murto, presidente de Fundese Excelencia. Seguimos adelante. Bueno, vamos a tener por lo pronto una pregunta que se está haciendo en este momento por LinkedIn, que es parte de lo que vamos a hacer dentro de la interactividad. Pero por supuesto, siempre pueden hacer sus preguntas sobre la parte derecha de esta presentación. Pueden verlo en YouTube y pueden verlo, por supuesto, también a través de otras plataformas si se están logueando.
Eso, lo importante para tener en cuenta dentro de esta presentación es que vamos a estar recogiendo las preguntas, utilizándolas y tratando de, por supuesto, responder y cubrir de la mejor manera posible. Una de las cuestiones para ver en estas preguntas de LinkedIn, tienen que meterse en la página de Excelencia Fundese. Y la primera pregunta es, ¿cuál es actualmente su principal preocupación en relación al coronavirus? La segunda pregunta es, ¿qué tipo de capacidades de liderazgo han tenido que desarrollar en estos 60 días de aislamiento social? Son las dos grandes cuestiones que, por supuesto, tenemos que preguntarnos y tratar de responder, ¿no? En eso lo que aquí les dejo es, por supuesto, la pregunta en sí que pueden ver. Allí los invito a que se metan en LinkedIn, los invito a que sigan la pregunta, que respondan por allí, que se comuniquen con nosotros también por la vía del YouTube, que pueden chatear. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar leyendo y siguiendo las preguntas como corresponde. Entre tanto, y ya sin más, paso a presentar a nuestros dos speakers de lujo de hoy, quienes son, por un lado, Ricardo Bakker, por otro lado, Luciana Barrera. Ricardo es, como ya dije, socio fundador de Bakker & Partners, un hombre que se especializa en tratar de entender fenómenos como los que estamos viviendo, como también ya dijo Santiago, y por otro lado, Luciana Barrera, directora de Transformación Digital de Telefónica. Ambos tienen un testimonio fundamental, vital para tener en cuenta. Primero va a compartir con nosotros su testimonio Ricardo, así que Ricardo, te dejo, el piso es tuyo y sigue adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien, gracias Diego, buenos días a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos relativamente temprano, porque creo que ahora todos hemos adquirido un ritmo un poquito más tardío. La idea de esta charla es transmitir un poco cuál es la recopilación de situaciones que nosotros podemos prever para el futuro y por qué. Porque yo estoy en mucho contacto con ejecutivos, tanto por mi trabajo en Vistage, donde coordino unos 30 directivos de empresas, como por nuestro trabajo de consultores o reclutadores. Entonces, uno está en contacto con mucha gente, uno ve lo que está pasando en el mercado, en la vida real, día a día, y la situación es claramente que la gente está totalmente concentrada en operar, en hacer el día a día y cuidar la caja y asegurar el supply chain, etc. Lo que he visto que algunas empresas sí, pero muchas todavía no han abordado mucho el tema del futuro, y va a haber un día en que vamos a estar en ese futuro. Entonces, eso hay que elaborarlo y hay que transmitirlo a los equipos como parte de una gestión de management, y Fundese tiene entre sus objetivos las prácticas de gestión. Entonces, nosotros creemos que llegó el momento, o va a llegar el momento según el ritmo de cada uno, en que cada empresa tiene que reformular sus escenarios estratégicos, tiene que comunicarnos al equipo, y por otro lado, y posiblemente previo a esto, hay que diseñar nuevas formas de gestión adaptadas al mundo actual, y lo que nos va a contar Luciana, que hizo Telefónica, es un brillante ejemplo de estas nuevas formas de gestión. Entonces, como parte del rol es hacia la gente de uno, cada persona, cada líder tiene que elaborar su visión, y lo que yo pretendo hacer en esto es contar cómo elaboré yo, y los consultores tenemos la suerte que tenemos más tiempo, no tenemos que estar tan operativos cada día, lo cual no significa que no trabajemos, pero yo tuve la oportunidad de participar de muchísimos webinars de distintos lugares del mundo, y cada vez que yo escuchaba un concepto que me parecía importante, lo iba anotando, y lo que les voy a contar en un ratito es como la síntesis de lo que escuché, es con la idea de que les ayude a todos, y hay poco de original en eso, es decir, es
es lo que yo transmito que escuché. Lo que es original es esta comparación que voy a hacer ahora, que yo lo llamo el túnel en el que estamos. Es decir, para mí, lo que mejor grafica la sensación que yo tengo de este momento es que íbamos, imaginemos, en un auto con un cierto destino, imaginábamos el destino, imaginábamos el camino, lo cual no significa que sea fácil ni todo lindo, pero de alguna forma había una previsibilidad. Y de golpe hubo algún cataclismo y sin saber cómo, estamos desde hace un rato circulando en un túnel. Es un túnel oscuro que no sabemos dónde termina, vamos con un rumbo desconocido, se está haciendo muy largo, parece tortuoso, suceden cosas alrededor nuestro que hacen que nos estemos concentrando precisamente en llegar bien al otro lado del túnel, por eso no miramos mucho el futuro. Y lo que yo estoy diciendo es, bueno, ahora tratemos de imaginar qué haremos a la salida. Como no sabemos a dónde vamos, lo que no cabe la menor duda que lo primero que uno va a tener que hacer es entender ese mundo, ese lugar en el que sale. Estaremos en la alta montaña, estaremos en la selva, estaremos en la playa, hará calor, hará frío, cuáles son las costumbres, si es otro país, cuál es la moneda, qué tengo que hacer. Entonces, la idea de esta primera parte de la charla es, de alguna manera, dar pistas, según mucha gente, de cómo será la salida. Entonces, de todo lo que uno escucha, parecería que al principio se hablaba mucho del coronavirus y ahora se habla de la ola económica, eso no hay ninguna duda. Este renglón ya quedó casi viejo, aunque no tiene mucha antigüedad. Y todo el mundo dice, esto es peor que las guerras, o tan dramático como las guerras, con una diferencia, de que la capacidad productiva física está intacta, no hay una demolición o una destrucción de ciudades y empresas, etc. Lo otro que uno sabe es que cada país va a tener que gastar mucha energía en minimizar los efectos de las pobrezas, tanto en personas como en empresas, ¿no? Creo que todos leyeron cómo ahora creo que fue el gobierno alemán, está ayudando a Lufthansa y toma el 20% de la compañía. Es decir, hay mucho foco en salvar empresas y ayudar a la gente. Lo cual obviamente requiere plata, pero de alguna forma plata siempre hay disponible. Ayuda a la coyuntura mundial en el sentido de que no hay muchas tasas, entonces cuando uno vea la posibilidad de retorno, la disponibilidad de capital por lo menos a nivel privado existe, y hay un ejemplo reciente en la región que Perú y Paraguay consiguieron financiaciones muy buenas a una tasa relativamente baja del 4%. La otra gran característica de esta zona, de esta etapa, es que hay incertidumbre. La verdad que no se sabe, nadie sabe, los expertos no saben, los científicos están bajo una presión tremenda de desarrollar vacuna, pero la verdad que no saben cuándo va a estar. Entonces, hay distintas personalidades, algunas navegan mejor la incertidumbre que otros, pero están todos embebidos en una incertidumbre. Y dentro de esa incertidumbre, por la velocidad de ciertos acontecimientos, hay que tomar decisiones sin tener la experiencia, sin tener la información, encima con velocidad y con escenarios inciertos. Lo otro que está surgiendo de toda esta zona es como un tremendo avance de la tecnología. Ya de la tecnología se viene hablando hace décadas. Yo, por mi pasado en lo que es hoy Accenture, yo hablaba ya de tecnología hace 40 años o más, siempre como algo innovativo, pero también se dice el avance de la tecnología es exponencial. Y simplemente acá recopilé cómo la tecnología se está utilizando en el aspecto propio del COVID, con el reconocimiento facial, que además se puede reconocer gente aún con máscaras para detectar afiebrados, para operar cajeros automáticos, el uso de drones y robots para limpieza de hospitales, para transporte de medicamentos de la farmacia a las salas, el análisis enorme de datos con Big Data procesados con inteligencia artificial para miles de fines, para ver la evolución de la pandemia y la solución y dónde estuvo la gente, el uso de códigos QR
en lugar de nuestros permisos impresos para identificar las personas y controlar la circulación, la existencia de anteojos inteligentes para supervisar grandes áreas y detectar cosas que uno quiera detectar, por ejemplo, temperatura. El crecimiento de la telemedicina, que ha pasado de un 5 o 10% en ciertos hospitales como Johns Hopkins al 80%, el uso de blockchain, que hasta ahora parecía destinado al Bitcoin, pero como una forma de autenticar información para que los directorios puedan estudiar sus papeles en forma remota, el uso de túneles para testeos masivos, etc. Es decir, la tecnología nos invade. La otra gran tendencia que hay, y todas estas tendencias yo las comento para que cada uno después en su lugar vea cuáles son relevantes para cada uno, porque es obvio que afectan de distinta manera a cada empresa. Son los cambios políticos a nivel global, el mayor control e intervención en nuestras vidas. Se está hablando muchísimo de la tendencia a gobiernos más autoritarios y de aquellos que tienen una tendencia van a tratar de aprovecharse esto. Se comenta mucho, y esto es muy interesante cuando hablamos de prácticas de gestión y liderazgo, y lo voy a enganchar con lo que hable más adelante, cómo afecta distinta la vida de los ciudadanos las características del líder. Lo mismo que afecta la vida de las empresas, las características del líder de las empresas. Claramente fueron más exitosos los países con un Estado que funciona, con líderes más humildes, más realistas y donde hay confianza social. Y claramente fueron menos exitosos países donde el líder parece encerrado en sí mismo con un ego gigantesco queriendo aprovechar todo en su propio beneficio. La otra tendencia es que crece el egoísmo entre los países. Al estar todos en peligro, se cuidan más y entonces se ve venir un mundo menos abierto o con ciertas restricciones respecto de esas características que había hasta ahora del mundo globalizado, del mundo abierto. Hay gente que dice no se va a reducir mucho la globalización, se va a reducir la dependencia de China y puede ser una oportunidad para otros países, hablan de Vietnam o Tailandia, pero también puede ser una oportunidad para la Argentina, porque si hay una tendencia a localizar la producción, obviamente ya la eficiencia, como voy a decir en un minuto, pasas a un segundo plano en función de la seguridad. Me pareció muy interesante una estadística de que 41% de los americanos no compraría productos chinos y 35% de chinos los americanos. El hecho que puede ser preocupante es que todas estas tendencias a encerrarse en sí mismo se dan en un momento en que los principales problemas del mundo en realidad son globales. Es decir, como seres humanos viviendo un planeta que tiene ciertos problemas que son globales, el tráfico de personas, el tema del medio ambiente, las drogas, el crimen organizado, temas de pandemia, lo ideal sería que hubiera como una unión de la gente y un ataque global, y justamente en vez de ocurrir esto, hay una competencia y una lucha de Estados Unidos contra China y los distintos países entre sí. Se cierra el compartir información de investigación científica. Realmente eso juega en contra de lo que debiera ser. Dentro de estos cambios, hay cambios que afectan las estrategias de las empresas. Como ya mencioné, la reevaluación de la necesidad de contar con industrias propias. Quizás hasta hace poco no nos preocupaba que la Argentina fabrique o no cierto tipo de medicamentos o vacunas, y quizás como experiencias de esta pandemia vamos a llegar a la conclusión de que nos conviene tenerlo. O la otra consideración que uno tiene que hacer desde el punto de vista de gestión
es que no es que va a haber una salida limpia, parecería, en que, bueno, ahora empecemos desde cero y este va a ser el futuro, sino que probablemente estemos por un bastante tiempo con lo que serían los sacudones sísmicos, es decir, va a haber apertura, cierre, optimismo, pesimismo. La otra tendencia es que lo que yo mencionaba hace un tiempo, y esta es una reflexión importante, la única palabra que imperaba en el mundo del management hasta hace muy poco es la eficiencia, bajar cada vez más los costos. Esta pandemia nos ha mostrado que hay un tema que puede ser más grave que la no eficiencia, que es el cortar la cadena de suministro, la inseguridad, y una serie, la capacidad justamente de abastecerse. Entonces aparece como un nuevo concepto que es la eficacia, es decir, la capacidad de lograr el objetivo, aunque sea con menos eficiencia, y eso puede producir la necesidad de redundancia. Esto mismo, aplicado a tecnología, que vimos que es como un gran ganador de esto, pero de última, la tecnología también tiene es una fuente de fragilidad y dependencia, así que hay que conciliar esos aspectos. También va a haber una tendencia en el mundo de dar más beneficios y tener que preocuparse muchísimo por las clases desprotegidas que van a haber aumentado y que va a incidir sobre la manera de ver las empresas. Esto que comentamos hasta ahora era en el mundo. ¿Cómo estamos recibiendo esto en la Argentina? Bueno, probablemente con falta de crédito. No hace falta hablar del tema, pero parecería que por ahora la Argentina no estuvo haciendo lo necesario para estar en la primera fila para recibir los fondos. Esperemos que eso se resuelva. Hay también una sensación de incertidumbre previa a la pandemia de hacia qué tipo de país y con qué reglas de juego vamos a ir. Nos estamos manejando mucho emocionalmente con los rumores, con las declaraciones de ciertas personas, pero una cosa son las declaraciones, lo otro son las acciones y las decisiones del Estado. Estamos preocupados por instituciones que no funcionan o parecen no estar funcionando a pleno. Y hay un tema genérico en la Argentina que es una dificultad del país, que es la brecha entre lo estatal y lo privado. La tendencia del gobierno y de una parte mayoritaria de la población, que es la que lo votó, es a no valorar la actividad empresaria. Los empresarios son, no sé, avaros, todo lo que se puede decir, y esto no es nuevo. Yo recuerdo, yo hace unos cuantos años estaba bastante activo en Fundese, junto con Miguel Dayuta y la gente que había en ese momento, hicimos como una campaña para mostrarle a la gente, y se mostró por televisión, del rol imprescindible de los empresarios en la generación de riqueza. Es un tema constante que los empresarios tienen que luchar para tener su imagen a la altura del esfuerzo que hacen. El Estado ya tenía un tamaño grande y si se achica el sector privado, como parece que vamos a estar teniendo las caídas de Producto Bruto, si el gobierno, si el Estado se achica, tiene que tener un tamaño incompatible. Ya no es un tema de queja, es que directamente no va a haber una relación adecuada entre tamaño del Estado y tamaño del sector privado que lo tiene que alimentar con impuestos. ¿Qué puede pasar? Ahí hay dos visiones. La optimista es que vamos a llegar a tal límite que se va a tener que corregir. Hoy hay un artículo en La Nación diciendo se estudia el redimensionamiento del Estado. Está bien, lo está estudiando CIPEC, que no sabemos cuánto va a llegar a poder influir. Y si no se corrige, en realidad uno podría temer una crisis, una hiperinflación, pero por ahí es la oportunidad para hacer una reforma política de bajar los costos y laboral.
En general, la visión que hay es que es probable que vamos a una economía más pobre, y que vamos a ser un país más aislado y más lejano del mundo, que tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas o inconvenientes para aquellos que les gustaba o nos gustaba mucho la inserción internacional. Esto es la Argentina. ¿Y qué pasa con las empresas? Esto es global, creo que las empresas argentinas no son diferentes que las del resto del mundo. Se sabe que muchas empresas, y aún grandes en diferentes rubros, van a estar muy debilitadas, ejemplo, las líneas aéreas y con su mercado reducido. Hay otro aspecto que justamente hoy muy bien nos va a explicar Luciana, empresas que entraron en digitalización forzada a una velocidad inusitada y lo lograron. Y estos procesos de digitalización van a ser exponenciales y nos muestran un nuevo horizonte, es decir, quiénes van a ser los grandes beneficiarios, y van a ser las empresas y las personas que trabajan en esas empresas que ayudan en temas de tecnología y digitalización. Sí hay en el mundo, detecté en muchas charlas, como una preocupación por la concentración en los grandes Facebook, Google, Microsoft, etcétera, Amazon, de que hay pocas empresas que aprovechan ese crecimiento, pero desde el punto de vista de futuro de personas, queda claro que trabajar en tecnología es un buen futuro en los próximos años. También visualizamos que una vez que nos habituamos a trabajar a distancia remoto, va a cambiar totalmente el span de control y la cantidad de países supervisados por la gente regional o la gente que trabaja con el interior, porque se puede hacer muchísimo de lo que se hacía viajando por Zoom o equivalente, y entonces de alguna forma se va a hacer más eficiente. La otra tendencia que uno ve es que, así como el área de seguridad estaba focalizado en evitar los accidentes laborales, va a tener que tener un enorme cuidado con el tema de salud. Y sabemos que los alimentos pasarán a tener una mayor parte del portafolio de gasto, el wallet share. Y otra tendencia que está muy clara es el mayor control aún de los consumidores sobre la forma de producir, no solo sobre el producto, sino que hay detrás de la forma de producir. Va a haber rubros donde todos tenemos una demanda insatisfecha, una oferta insatisfecha, y vamos a demandar y que van a rebotar rápidamente. Claramente está subiendo el consumo electrónico, ya mencionamos telemedicina y automación. Hay cambios en movilidad, había una tendencia al auto no propio y quizás vuelva ahora el auto propio por seguridad. Empieza a haber ofertas de turismo cuidadoso o de vacaciones virtuales. Empieza a haber compra de búnkers, previendo que esto vuelva, la gente quiere casas en lugares aislados. Hubo una evolución muy grande del arte y todos hemos recibido links para ver arte desde la casa, y los museos y los cuadros y clases de música a distancia. Un auge de comer en casa que aumenta lo que hace uno para cocinar, pero también la compra de comidas congeladas. Obviamente los barbijos y desinfectantes, tiene impacto en la arquitectura para que pueda ser non-touch o poder comer en restaurantes con distanciamiento, cambios en el entretenimiento. El otro factor es que las empresas han reducido sus costos al mínimo, y esto siempre es sano. Las empresas que más bajaron sus costos en forma relativa son las que mejor van a rebotar a futuro, y eso va a producir, probablemente apenas se revierta la curva, una mejora en los resultados bastante rápida. La otra tendencia es que nos protocolizaron la vida. Nosotros argentinos, que no nos gusta tanto las normas,
al igual que el resto del mundo, estar lleno de normas de lo que podemos hacer y no podemos hacer en las empresas sectoriales, por industria, por edad, etc. Y va a haber que cambiar la forma de operar, porque todo el mundo está de acuerdo en que probablemente el trabajo remoto sea parte del trabajo del futuro. Y las empresas no están diseñadas para tanto trabajo remoto como va a haber. Esto mismo va a afectar el espacio físico, porque es probable que las empresas les sobre espacio porque van a hacer, si a un 20% de la gente hace trabajo remoto, necesitan 20% menos de espacio. Por otro lado, el espacio va a ser distinto porque no van a ser tantas oficinas abiertas sin divisiones, sino que va a haber que poner divisiones, lo cual va a tener un impacto. Las casas se van a diseñar y pensar pensando en que puede haber gente haciendo home office y va a haber el rincón de trabajo, pensando que las viviendas son también un lugar para pasar más tiempo del que se pasaba antes. Todo esto, que es estar transitando incertidumbre en el túnel, lo que puede pasar a la salida en el mundo con la economía, los países, el impacto en las empresas, claramente tiene que tener un impacto en la forma en que se conducen empresas. Entendemos por liderazgo el hecho de obtener resultados a través de la gente. La gente la tengo a distancia, la tengo en una forma distinta y acá hay una serie de aspectos que entendemos que hay que tomar mucha conciencia. Lo primero, es probable que los directivos tengamos más posibilidad de escuchar, informarnos, participar de estos webinars que la mayoría de la gente que por ahí no lo hace tanto. Entonces tenemos más información. Por eso estamos haciendo esta charla, porque creemos que cada persona que tiene grupo de gente a su cargo tiene que armarse su propio panorama, que no tiene por qué coincidir con el que estamos presentando, pero tiene que transmitir eso a su gente. Tiene que imaginarse cuál va a ser el nuevo normal de su industria. El otro aspecto que yo creo que no está parejo en todo lugar es la toma de conciencia de que esto no es algo temporal por 3 o 4 meses y que a la salida del túnel vamos a estar encontrando el mismo país, la misma geografía en la que entramos. Creo que por todo lo que vemos va a tardar bastante tiempo el hecho de recuperarse la economía. Entonces, las empresas hoy en día están luchando por su supervivencia. La gente está acostumbrada a luchar para recibir una tajada cada vez un poco mejor o más justa del crecimiento. Cambió el paradigma. En este momento, todas las compañías, toda la empresa tiene que alinearse en pos de ayudar a la supervivencia de la empresa. Ahora, eso es un cambio de estado de ánimo que no va a ocurrir solo porque es contra el interés de cada uno. Es la gestión, es el diálogo, son las conversaciones honestas, son las que producen eso. Con lo que caemos en el tema de honestidad. El liderazgo tiene que ser honesto, tiene que reconocer que estamos en un momento incluso de vulnerabilidad personal. El superhéroe no tiene por qué ser un superhéroe. Hay que reconocer, hay cosas que sé y cosas que no sé. Me viene muy a la mente los líderes políticos, lo que hablábamos hace un rato, donde un Trump y un Bolsonaro no parecen ser tan honestos con su población y una Merkel sí. ¿No es cierto? Bueno, lo mismo pasa al nivel de las empresas. Dentro de esa incertidumbre hay que mostrar que somos optimistas en que vamos a poder reaccionar lo mejor posible de acuerdo a nuestra habilidad y la del equipo, pero sin perder realismo. Y lo que dije al inicio, poder mostrar un futuro. La gente está muy preocupada por el hoy y
entonces no ve el mañana. Es rol del liderazgo diseñar un mañana sabiendo que quizás lo van a tener que rediseñar dentro de 15 días y cambia, pero de alguna forma hay que dar un horizonte. Justamente basado en eso es que hay que tomar conciencia que hay que adaptarse continuamente. Lo que decidimos hoy con esta incertidumbre, con la poca formación, con el apuro, y quizás dentro de 2 semanas lo tenemos que cambiar. No hay que tener vergüenza, se acabó la antigua consigna, bueno, esto es el plan, hay que tener los resultados del plan. El plan tiene que ser totalmente adaptativo. Y lo que es clave es tener un equipo. Para empresas grandes eso es bastante natural, pero para empresas medianas que recae muchísimo en los pocos directivos que hay, y todo el mundo sabe que tiene sus limitaciones y hay que confiar muchísimo más que antes en la gente. No tengo la gente cerca. Las herramientas tradicionales del management no me funcionan. Entonces, lo que tiene que hacerse es, hay que construir un equipo de confianza. Lo que uno ve es que por ahí alguien en el que uno podía descansar mucho antes de esta situación es una persona que no se adapta, que no tiene la velocidad, que está mal anímicamente, y uno puede ver que 2 niveles abajo o 1 nivel abajo hay alguna persona que está más adaptada, que le pone más energía, que resuelve los problemas. Entonces, el equipo con el que hay que trabajar es el equipo que a uno le responde. No hay que basarse en el organigrama, hay que basarse en la gente. Y puede haber cambio de roles porque una persona puede tomar papeles que no estaba diseñado que los tome, pero que uno se da cuenta. Y aquí entra también la diferencia de cambiar el esquema de gestión y tener equipos autogestionados, del cual nos va a hablar Luciana en un rato. Y finalmente hay que rediseñar la forma de conseguir resultados. Es decir, el sistema de gestión teniendo trabajo remoto tiene que ser diferente y hay que diseñarlo. No estaba previamente en la mayoría de las empresas. Como ejemplo, en este contexto de trabajo en red, hay que encontrar cuál es la forma y quién lo va a hacer y con qué frecuencia lo va a hacer de las características típicas del management. Tengo que comunicar, tengo que motivar, tengo que crear cultura, modificar la cultura o mantener la cultura, tengo que tomar decisiones, tengo que hacer crecer la gente, tengo que encontrar una forma de socializar la gente. Alguien tiene que pensar cómo lo vamos a hacer en este esquema en que la gente no se ve la cara. O la forma de operar. ¿Cuáles son las reglas del trabajo remoto? ¿Qué espero yo? ¿Cuánto me preocupo de que la gente tenga un ambiente productivo que le sirva, que no estaba previsto? ¿Cómo planifico y transmito? ¿Cómo la gente accede a la información que necesita para su trabajo? ¿Voy a querer que sigan teniendo horarios de trabajo y descanso o los dejo totalmente libres? ¿Con qué velocidad espero que me respondan los correos, los WhatsApp, etcétera? Tiene un trabajo enorme el área de tecnología. Tener el equipamiento, proveer a la gente, ya hemos visto, se agotaron las laptops en la Argentina. O para ciertos ejecutivos que tienen videoconferencia o sistemas de video, asegurar la provisión de Internet, la información con archivos en la nube, la seguridad a través de blockchain o lo que fuera, plataformas colaborativas, las carpetas compartidas para que la información uno lo pueda escribir tipo OneDrive y la otra persona pueda corregir sobre el mismo documento. Eso es lo operativo. Y lo emocional, por ejemplo, conocemos empresas que hacen grupos de apoyo mutuo homogéneos. Por ejemplo, gente que está sola en su vivienda o gente que está con chicos. O gente que la esposa también, los esposo y esposa trabajan y tienen que alternarse en sus horarios, cómo lo resuelven y cuidar los chicos.
Se recomienda mucho hacer un check-in en las reuniones, es decir, de los estados de ánimo de la gente que se presenta. Mantener reuniones uno a uno. Tengo varios de los gerentes de mis grupos que no encuentran el tiempo de hacer reuniones uno a uno y yo les enfatizo. Hay empresas que brindan apoyo psicológico. Hay que tomar en cuenta que la productividad puede no ser la misma para todos. Poder celebrar cosas, tener espacios fuera de agenda. También, por ejemplo, en empresas que están dispersas geográficamente y no se puede viajar, existen formas de emular esas visitas. El mismo team de gente que iba a visitar con la misma agenda, pero hacia todo remoto. Eso también hay que diseñarlo y hacerlo. Más lo que tenga que ver los hábitos saludables de los tiempos de descanso, la dedicación, la ejercitación física, etc. Como conclusión de esta parte que estuvimos charlando hasta ahora, el mundo es un mundo claramente complicado, pero todos sabemos que el mundo no se acaba y va a seguir. Sabemos que hay ganadores y perdedores y depende mucho de lo que haga cada uno, de qué lado queda. Sabemos que la Argentina está complicada por fallas en la dirigencia, que son en el fondo fallas por ahí de la forma de pensar de las mayorías. Sabemos que las empresas tienen que reinventar su forma de trabajar, que el trabajo remoto es posible y que va a quedar en un cierto porcentaje, que se van a tener que definir nuevos procesos para liderar, entusiasmar, desarrollar esos equipos para obtener resultados. Es una etapa compleja, pero se puede. Y ahora veremos un caso muy práctico de una empresa que ha hecho mucho de esto, que es Telefónica, con Luciana, y yo les agradezco mucho haberme escuchado. Pero un gustazo escucharte, Ricardo Bakker. Muchísimas gracias por compartir contigo esta sabiduría. Como bien dijiste, invitamos a que se sume Luciana Barrera, directora de Transformación Digital de Telefónica, para que nos cuente un poco cuál es la experiencia y cómo es la cosa que ya nos adelantó Ricardo, qué es lo que se viene. Luciana, por supuesto, la palabra es tuya. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar compartiendo este espacio y tomarse el tiempo para escuchar tanto a Ricardo como el caso de Telefónica. Antes de empezar, me encantaría darle la bienvenida a Claudio, que nos decía que es la primera vez que participa de estos desayunos. Esperemos estar a la altura. Marcos, me encanta que hayas resuelto tu problema de eco, porque escucharme dos veces sería terrible. Y por último, Ricardo, muchísimas gracias, fue muy interesante tu exposición. Espero, con el caso de Telefónica Movistar, honrar tus palabras. Para empezar, me encantaría comentarles cómo va a ser la agenda. Vamos a estar entre 20 y 25 minutos viendo el caso de Movistar. Voy a hablar un poco de datos de contexto de la compañía. Muchos ya lo deben conocer, pero algunos no, y creo que es relevante conocer el contexto de qué hace Telefónica, qué cantidad de clientes tiene, etc. Voy a spoilear un poquito el final. La clave es anticiparse. ¿Qué hizo Telefónica para recuperar rápidamente la capacidad operativa luego del aislamiento obligatorio? ¿Cuáles fueron los principales desafíos y cuáles están siendo los principales desafíos durante la pandemia? Y, por supuesto, como anticipó Ricardo, nuestra preparación para la nueva normalidad. Como datos de contexto, entonces, Movistar hoy es una empresa que brinda servicios tanto de telefonía fija como móvil, banda ancha y video. Tenemos cobertura en todo el país con más de 21 millones de accesos, 28.000 colaboradores, de los cuales unos 14.500 son directos y el resto son indirectos a través de socios que participan de la compañía para brindar servicio a sus clientes.
En términos de espacio físico, tenemos entre los propios y los de terceros más de 600 puntos de relacionamiento con clientes, tiendas locales de atención, más de 10 edificios administrativos y por lo menos 800 centrales distribuidos en todo el país. Y al mismo tiempo, para mostrarles algún contexto de complejidad en llevar a toda la gente trabajando desde sus casas, sepan que tenemos tanto colaboradores que trabajan en las oficinas administrativas como cualquier empresa. Tenemos mucha gente trabajando en estos centros de experiencias, que son los locales a la calle que atienden a los clientes. Más de 5.000 personas trabajando en call centers. Otros 3.000, 4.000 personas trabajando en el campo, ya sea desplegando redes o resolviendo problemas técnicos. También tenemos gente comercial en la calle atendiendo a clientes y tenemos aproximadamente unos 13 centros logísticos. Y acá, para empezar a contar una historia increíble que empezó hace 2 meses, quería comentarles un poquito de la cronología y por eso la clave es anticiparse. Ya por la última semana de febrero, Telefónica empezó a monitorear lo que estaba pasando en el mundo con el COVID y fundamentalmente en las operaciones de Telefónica de otros países que ya tenían casos de contagio. Recuerden que a fines de febrero Argentina todavía no tenía ni un caso positivo. A fines de la primera semana de marzo, Telefónica brindó licencia a los colaboradores mayores a 60 años y a aquellos que estaban como factor de riesgo. Para mediados de marzo y mucho antes, una semana antes al menos, de haber decretado el aislamiento social obligatorio, Telefónica decidió que todos sus colaboradores harían home office. Y recién, a partir del 20 de marzo, cuando se dictó el aislamiento social obligatorio, hemos cerrado nuestros centros de atención y por cuestiones de seguridad de la gente, tanto de los clientes como de nuestros colaboradores, se ha prohibido el ingreso de los revisadores a la casa de cliente. Eso, imagínense que requirió muchísima creatividad y un poquito más adelante voy a contarles. Creo que una de las claves del éxito claramente fue el anticiparnos, pero también produjo algo muy, muy relevante en la compañía, que el hecho del aislamiento o la decisión del home office fue una decisión de la compañía más que una imposición del gobierno. Esto cambia la emocionalidad con la cual la compañía toma decisiones. Esto no fue algo impuesto, sino una decisión de la compañía para cuidar a sus colaboradores. Y así, lo que hicimos fue, a mediados de marzo, hemos declarado un comité de crisis que fue tan rápido como apretar un botón. Telefónica tiene en sus protocolos de contingencia en sus distintos niveles y está muy claro quiénes son las personas, en qué roles y en qué situaciones toman el liderazgo de este comité de contingencia. Y así lo que hemos hecho el primer día fue definir cuáles eran los objetivos de este comité de contingencia que hasta hoy sigue funcionando. El primero tuvo que ver con cuidar a nuestra gente. Esto sigue siendo y seguirá siendo nuestra prioridad. Por supuesto, a continuación, la continuidad del servicio. Luego, muy relevante para la sustentabilidad, gestionar el impacto económico. Y finalmente, capturar las oportunidades y el aprendizaje para la nueva normalidad. Me preguntaban cuando preparábamos este desayuno, bueno, ¿cuáles son las claves de liderazgo en la pandemia? Bueno, yo creo que tiene varios ejes y voy a hablarles al menos de 4. El primero tiene que ver con los clientes. Imagínense que en la primera semana donde declaramos home office para el 72% de nuestros colaboradores, la primera prioridad fue recuperar la capacidad de operación. En una semana teníamos recuperada más del 80% de nuestra capacidad de operar. Y digo 80% porque todavía tenemos colaboradores
que no pueden hacer sus funciones porque tienen algún problema de salud, de riesgo, que no pueden darle continuidad a la actividad que habían hecho. Y al mismo tiempo tenemos proveedores, que este fue un gran aprendizaje, que se vieron muchísimo más afectados en su continuidad de lo que estuvo Telefónica como empresa directa. Lo primero que hicimos, después de recuperar la capacidad de que los colaboradores estuvieran trabajando desde sus casas, fue adaptar la oferta a esta coyuntura. En la misma primera semana regalamos 5 gigabytes a cada cliente de datos porque sabíamos que iban a estar en la misma situación que nosotros como empresa, trabajando desde un lado completamente distintos. Hemos puesto gratis la comunicación de los clientes que todavía se encontraban en el exterior y le dimos roaming gratis y una cantidad de servicios o ofertas adaptados a la coyuntura de todos nuestros clientes y una sociedad que estaba viviendo algo muy parecido que vivía la empresa. Luego, una atención absolutamente flexible. Imagínense lo que es adaptar en una semana 5.000 posiciones de call center desde los hogares. No depende solo de la tecnología sobre la cual Telefónica tiene control, sino que dependía de los proveedores de Internet de cada uno de los empleados, el lugar donde vivían, la calidad de las computadoras que tenían en sus casas y los que no las tenían. Hicimos un maratón logístico para entregar las computadoras de la organización a cada una de las casas de los empleados que no las tuvieran. También al cerrar los locales de atención hicimos una reconversión en menos de 15 días de toda la atención presencial a los canales, tanto telefónicos como escritos. Hemos crecido 5 veces más en la atención en redes sociales y ya teníamos una atención relevante antes de esta pandemia. Por otro lado, hemos maximizado todo tipo de canal digital, y cuando hablo de canal digital, desde ya la atención a través de nuestra app. Piensen que el 85% de los temas que un cliente necesita lo puede resolver a través de la app, pero también hemos acelerado el despliegue de IVRs contextuales. Como dijo Ricardo, esta pandemia, como efecto de crisis económica, lo que va a hacer de alguna manera va a ampliar la diversidad de la sociedad y obviamente de nuestros clientes en cuanto al acceso a la tecnología, con lo cual los canales digitales no pueden estar pensados exclusivamente en apps. Nosotros tenemos acceso a la atención telefónica con IVRs contextuales, que quiere decir que antes que el cliente diga lo que necesita en función a un análisis de BI, nosotros ya prevemos cuál es el motivo por el cual cada cliente se está comunicando y le ponemos un IVR contextual a medida de cada cliente para que le sea mucho más fácil su interacción con cualquier robot o finalmente con una persona humana. Al mismo tiempo, fue muy importante implementar nuevos servicios flexibles frente a la sensibilidad al inconveniente de pagos de muchas de las personas, algunas simplemente porque hacían pagos por canales físicos y todas las bocas de pago estaban cerradas, otras porque están, como dice Santiago, pasándola mal y tienen problemas económicos para pagar el servicio. Y al mismo tiempo, mucha creatividad en el proceso de cada cliente. Yo les había comentado que hemos cerrado la posibilidad de que cualquier realizador técnico entre a la casa del cliente por cuestiones de salud de ambos y tenemos que poder reparar nuestros servicios sin el ingreso a ese domicilio. Bueno, eso nos hizo confeccionar a partir de la voluntad y la creatividad de nuestros colaboradores muchos tutoriales para ayudar a los clientes en la reparación de sus propios servicios y mucha gestión conjunta con el cliente donde le paso un cable, le pido que lo enchufe, me devuelva el módem, yo lo configuro y se lo vuelvo a entregar. Estas son cosas que solo situaciones extremas como estas hace surgir en la creatividad de la gente con tal de mantener el servicio. Algunos datos, como me pedía Santiago, compartir con ustedes. Hemos incrementado en 2 meses
un 25% la autogestión en la app. Piensen que en el año pasado habíamos aumentado en todo el año el 20%. Más del 90% de las atenciones que hacemos con nuestros clientes hoy son autoasistidas. En apenas un mes y medio hemos triplicado las ventas digitales. Los clientes que acostumbraban pagar los servicios de manera física han incrementado de 40 a 60% los pagos digitales. Hemos implementado, como les dije, algún servicio reducido para los que tienen problemas con el pago y al mismo tiempo logramos que más del 85% de las gestiones de trámites que hacen los clientes con nosotros se hagan por canales digitales, ya sea la app o Iberres. ¿Qué pasa con los colaboradores? Bueno, uno de los temas relevantes a tener en cuenta es que la ansiedad de los colaboradores tiene que ver mucho por el contexto general, no necesariamente porque tengan que trabajar desde sus casas. La incertidumbre genera mucha ansiedad, pero fundamentalmente está profundizada por el carácter de obligatoriedad de quedarse en sus casas y el temor de la salud de los seres queridos y no contar con ningún tipo de ayuda en sus casas. Ricardo lo ha dicho, hay parejas jóvenes que trabajan los dos y no solo además de trabajar, tienen que ayudar a los chicos en las tareas escolares y cuidar de la salud de los hijos, hacer las compras, limpiar la casa, y eso no es una situación normal y seguramente en la nueva normalidad, cuando pensemos en que los colaboradores pueden trabajar en home office, no van a tener esta situación tan complicada como la tienen hoy. ¿Qué hemos hecho en términos de colaboradores? Bueno, lo primero, inmediato, mucha cercanía, mucha empatía por la situación de cada uno de los colaboradores. Ricardo lo dijo y se puede ver fehacientemente en una empresa con 28.000 colaboradores. No todos la están pasando igual. Hay gente que la está pasando relativamente bien y hay gente que la está pasando muy mal. No podemos pretender que la productividad de la gente sea idéntica a cuando teníamos una normalidad un poco más estable. En ese sentido, ¿qué hemos hecho? Tenemos encuentros por workplace a nivel de toda la organización de manera mensual, donde el propio CEO de la compañía comunica de manera personalizada los avances de la organización, las dificultades y todo lo que estamos haciendo para afrontar la situación. A nivel quincenal de cada equipo de trabajo de dirección y semanales a través de los jefes directos de toda la gente. Adicionalmente a eso, hacemos desayunos con la gente. Realmente son desayunos mientras cada uno desayuna en su hogar. Los líderes nos encontramos con no más de 6 personas simplemente para conversar de cómo están, de cómo le está llevando, la salud de sus allegados, qué cosas han aprendido y qué cosas les puede servir al otro que no la está pasando tan bien. Por otro lado, hacemos más de 10 charlas semanales, obviamente con distintos públicos, para acompañar la salud tanto física, intelectual como emocional de cada una de las personas. Tenemos clases de gimnasia con profesores de gimnasia y tenemos talleres que tratan la emocionalidad de las personas en este aislamiento que no hace bien para la salud. Al mismo tiempo, algo no menor, hemos refuncionalizado por ahora las funciones de más de 300 colaboradores cuando esos colaboradores no pueden darle seguimiento a la tarea que venían haciendo. Como por ejemplo, personas de riesgo que hoy no pueden salir a la calle a reparar el servicio o el teléfono o el módem de los clientes porque son justamente personas de riesgo. Los hemos capacitado a hacer tareas de back office y a reemplazar a una persona que sí podía salir a la calle a hacer su propia actividad. Eso implicó muchas horas de capacitación a la gente y un acompañamiento persona a persona de cómo está afrontando este nuevo desafío, además cambiando de función. Y uno de los temas más conversados y con mucha discusión en términos de opinión, cómo cambiar
la lógica del líder en un control a un líder que permite la autonomía, la motivación de los equipos, con equipos autogestionados, sabiendo que la gente bien orientada y motivada sabe hacer lo que tiene que hacer, es responsable y va a entregar el resultado que la compañía necesita. Ni nosotros lo creíamos, pero en estos 2 meses de confinamiento hemos incrementado el resultado de clima laboral en un 25%, gracias a la cercanía que hemos tenido con cada uno de nuestros colaboradores. Y acá quisiera mostrarles con qué empezamos nuestros primeros encuentros. Tenemos una práctica que es, durante los primeros 5 minutos de cualquier tipo de encuentro, preguntarles a todos los que nos están acompañando cómo se encuentran en el día de hoy y qué cosas, cuál es el sentimiento que más les sale en esta conversación. Y encontramos palabras como ansiosos, preocupados, optimistas, agradecidos, incertidumbre. Una de las primeras reacciones que ocurrieron con los colaboradores fue una sensación automática de agradecimiento por tener trabajo y seguir cobrando un sueldo de manera mensual, porque se escucha mucho la realidad de la calle, que hay mucha gente que no tiene ni siquiera qué comer. A partir de ahí, donde esta garantía estaba dada, aparecen situaciones de ansiedad, de preocupación, que tratamos de acompañar con estas conversaciones de muchísima cercanía. Y también hemos hecho muchísimas encuestas a nuestros colaboradores y quisiera compartir por lo menos una pregunta con ustedes que sorprende los resultados en términos de los porcentajes. La pregunta fue, ¿cómo te sentís trabajando bajo este nuevo marco, referenciado mucho en el teletrabajo? Más del 75% de nuestros colaboradores se sienten cómodos o muy cómodos trabajando en esta nueva modalidad. Los que se encuentran cómodos o muy cómodos, ¿por qué lo dicen así? Porque ahorran tiempos de traslado, porque ahorran en gastos de traslado, porque tienen más tiempos y oportunidad para compartir con su familia, porque tienen más confort y comodidad, tienen más tiempo personal, porque evitan todo el tiempo, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media de traslado, y al mismo tiempo pueden hacer más actividad con sus familiares. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la gente que dice estar incómoda o muy incómoda con esta nueva realidad? Bueno, el 60% porque tiene menos interacción social o interpersonal. Otros están complicados para lograr el equilibrio de la desconexión digital, les cuesta cortar con la actividad laboral. El 18% de la gente dice que tiene algún tipo de dificultad en términos de la distribución de espacios, o sea, no tiene en el domicilio una buena distribución que permita el compartir las distintas tareas de las familias, y algunos obviamente sienten que tienen menor espacio para actividades y aprendizajes. Esto es muy relevante para el final de esta charla, donde vamos a estar hablando de la nueva normalidad. Algunos aspectos más. Bueno, nuestro comité de contingencia tuvo uno de los ejes muy relevantes que tiene que ver con los habilitadores. Cuando hablo de los habilitadores, tiene que ver con toda la infraestructura de una compañía, la tecnología, la información. Para que tengan una idea, en apenas 2 semanas, todo el tráfico, tanto de voz como de datos que cursaba la compañía, incrementó más del 30% en apenas 2 semanas. Este tráfico en normalidad incrementa en 1 año y medio. En 2 semanas tuvimos que adelantar toda la capacidad de transmisión que teníamos prevista para el siguiente año y medio de gestión. Eso implicó muchas horas de trabajo, pero también mucha disponibilidad de inversión para lograr que las redes no colapsaran como sucedió en algunos países. Por otro lado, tener
el 100%, el 72% de la gente en home office, porque tenemos mucha gente en la calle trabajando, implicó incrementar fuertemente la licencia remota para que no hubiera ningún tipo de problema en la calidad técnica de la gente que trabajaba de manera en tareas de soporte en las casas o en los call centers, donde la comunicación tiene que ser absolutamente plena. Por otro lado, tuvimos que habilitar reglas distintas de ciberseguridad y nuevas funcionalidades en los sistemas para ampliar tanto los servicios, los productos, como las facilidades a nuestros clientes, y muchísima capacitación y aseguramiento técnico de cada posición de trabajo para que cada uno pudiera hacer de manera normal sus tareas. Para que tengan una idea, multiplicamos por 3 la capacidad de conexión remota. Tenemos más de 6.000 puestos con habilidad de conexión en VPN. Más de 300 horas de asesoramiento apenas en 15 días para las posiciones remotas y 10 nuevas adaptaciones en sistemas en apenas un mes. Si uno conociera los tiempos de desarrollo de sistemas de este tipo de compañías grandes, jamás hubiera podido decir que iba a poder implementar 10 nuevas soluciones en apenas un mes. Y finalmente, un eje de terceros, donde acá tenemos varios grupos de interés con los cuales interlocutamos todos los días. ¿Cuáles fueron las claves de esta contingencia? La primera, una mesa de co-creación con el gremio, con los sindicatos, 7x24. No hay nada que hagamos con respecto a nuestros colaboradores que no esté conversado y diseñado en conjunto con el gremio, y nos ha dado un apoyo increíble en esta rápida reacción. La proactividad en la mesa con el regulador y la industria, nuestro servicio es regulado, y fue fundamental llevar propuestas a la mesa conjunta y lograr acuerdos a nivel de industria. Por otro lado, hicimos más de 300 acciones institucionales frente a la situación general, ya sea de apoyo al gobierno o de apoyo a universidades. Un ejemplo de esto es que hemos disponibilizado todas nuestras capacidades de BI a la generación del índice de movilidad ciudadana, que es lo que hoy está guiando el gobierno para ir liberando distintas provincias, ciudades o barrios en términos de la movilidad de los ciudadanos. Hemos flexibilizado en conjunto con el gremio más de 10 protocolos, los benditos protocolos que decía Ricardo, de trabajo, para que todos sepan qué tipo de contexto tienen para movilizar y cómo cuidarse las personas que tienen que salir a la calle con todos los elementos de seguridad. He puesto en el slide anterior que hemos invertido ya más de 350 millones de pesos en elementos de seguridad para nuestro personal, y al mismo tiempo hemos disponibilizado el acceso gratis a contenidos de educación para toda la población, para que nuestros chicos realmente puedan seguir con su educación sin estar preocupándose por tener datos o no tener datos. Finalmente, resumiendo esta primera parte, las claves del liderazgo en momentos de pandemia. La primera, anticipación, estar pensando siempre 3, 4, 5 movidas para adelante, qué es lo que va a pasar el día después. La agilidad y la flexibilidad para asegurar la capacidad operativa, esto es clave. Y cuando los líderes se quedan sin respuestas, confiar absolutamente en los colaboradores, que son los que están más cerca de la operación y que saben perfectamente lo que hay que hacer para brindar los resultados que la compañía necesita. Mucha escucha activa, adaptación a las necesidades de los clientes, balanceando obviamente con la sustentabilidad del negocio. Acá no se trata exclusivamente de estar escuchando todas las necesidades de los clientes sin tener en cuenta la sustentabilidad. Y acá los líderes tenemos que tomar decisiones difíciles. En el momento en que la población tiene dificultad de pago, no podemos brindar el servicio gratis a todo el mundo. Hay mucha gente que tiene posibilidad de pagar, con lo cual tenemos que ser absolutamente
discrecionales en términos de aquellos que tienen dificultades reales económicas para pagar el servicio y aquellos que pueden pagar, porque por más que Telefónica y Movistar sea una compañía grande, no puede pagar sueldos si no cobra parte del servicio que brinda. Al mismo tiempo, cercanía y contención hacia los colaboradores, favoreciendo fundamentalmente la autonomía responsable. En esta discusión de cómo lograr el control o la supervisión para garantizar la productividad, ganó lejos la conformación de equipos autogestionados que se autorregulan y hacen que cada uno de los colaboradores dé lo mejor de sí porque está comprometido con su par al lado que está haciendo lo mejor para brindar resultados a nuestros clientes. Con lo cual, mi recomendación acá, olvídense del control tradicional, favorezcan la creación de equipos autogestionados que terminan siendo entre un 20 y 30% más productivos que equipos que son controlados por jefes o supervisores. Al mismo tiempo, las mesas activas de conversación con distintos grupos de interés. Mientras escuchaba a Ricardo, algunos de ustedes preguntaban por algunas recomendaciones a los empresarios en este momento. Bueno, una de ellas tiene que ver con tener en cuenta un mapeo de todos los grupos de interés y mantener mesas de diálogo y conversación con propuestas concretas para cada uno de ellos. Y finalmente, comunicar, comunicar y comunicar. La comunicación es una pieza clave de toda esta situación, ya sea con los clientes, los empleados o con cualquier grupo de interés. Aunque no lo sepa, aunque no tenga todas las respuestas, tenga que comunicar, aunque mi respuesta sea, no tengo la menor idea. Eso nos hace muchísimos más humanos y más cercanos a los clientes y a nuestros colaboradores. Y ahora, como los últimos 5 minutos de mi presentación, quisiera comentarles lo que estamos haciendo para la nueva normalidad. A fines de abril, cuando todavía teníamos mucho que hacer para asegurar la actividad de la compañía y que todo volviera a una situación mínimamente controlada, ya estábamos activando un grupo de líderes, de 35 líderes, trabajando en nuestra nueva normalidad. Telefónica tiene un propósito muy claro que tiene que ver con hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas. Y este entorno que es sin precedentes, estamos convencidos que podemos evolucionar hacia una nueva normalidad que capitalice los aprendizajes de este momento, priorice el cuidado de nuestra gente y la prestación de nuestros servicios y nos impulse aún más en esta transformación. Para resumir, voy a tocar apenas 2 ejes, los 2 ejes más importantes de nuestro plan. El eje de los clientes, en el cual estamos frente a un escenario realmente prometedor de la transformación y de la sostenibilidad para la compañía y para nuestros clientes. Y en este sentido, lo que les puedo decir es que estamos trabajando fuertemente para diseñar una experiencia de digital first o digital only, promoviendo fuertemente la autogestión de nuestros clientes y que pueda resolver cualquier tipo de inquietud a través de canales digitales. Y teniendo en cuenta la diversidad social, para aquellos que no lo puedan, tener a nuestros colaboradores lo más capacitado posible para asegurar la calidad y de resolución en las situaciones complejas que pueden estar viviendo nuestros clientes en estos momentos. Y para estas situaciones, personalizar la experiencia, esto de utilizar el BI para conocer lo que le está pasando a cada uno de los clientes y disponibilizar las funciones de autogestión orientadas a la situación de cada cliente es clave, tanto en la atención con personas como la atención digital o robotizada. En términos de los colaboradores, también estoy convencida que el escenario es prometedor y tiene mucho para lograr la sostenibilidad de la compañía y del trabajo de nuestros colaboradores. El primer punto tiene que ver con
priorizar y consolidar el cuidado de la salud integral de todas las personas que conforman Movistar Telefónica, y eso tiene que seguir siendo una gran prioridad. Pasado el aislamiento incluso, esto no es algo que se termina en 6 meses. Yo creo que lo que va a pasar con la salud en general es que las compañías tenemos una obligación de cuidar del COVID, pero cuidar a las personas de cualquier gripe, cualquier situación compleja que pueda tener, y evitar el contagio que provocaba en tiempos pasados tanto ausentismo o tantos problemas de salud a nuestra población. Por otro lado, fundamental, reformular el estilo de liderazgo acorde a modalidades mixtas. Cuando hablo del home office y que del 75% de nuestros colaboradores están dispuestos a trabajar de manera remota, también es necesario balancear encuentros de socialización. Estamos hablando de gente que va a ir a la oficina en promedio entre 1 y 2 veces por semana, y el resto del tiempo va a trabajar en sus casas. Es necesario cuidar la socialización. Si no, imagínense cómo es la incorporación de nuevos colaboradores a una cultura si no tienen espacios para socializar. Al mismo tiempo, lograr aumentar el compromiso y la pertenencia en la gestión más virtual con equipos autogestionados y comprometidos. Potenciar nuestro ecosistema digital con herramientas de gestión que permitan la gestión de manera efectiva y flexible, el workplace, hacer reuniones absolutamente mucho más productivas y dar espacios entre reunión y reunión de pausa activa para que una persona pueda alimentarse, hacer un poco de actividad física o tratar de algún aspecto doméstico que tenga en la casa. Y finalmente, en el término de los colaboradores, evolucionar junto al gremio en criterios de empleabilidad y flexibilidad. Resumiendo, ¿cuáles son las claves en el diseño de esta nueva normalidad? Acelerar la experiencia digital de los clientes que contemple el incremento de la desigualdad social, mayor dinamismo, flexibilidad y adaptabilidad en los negocios, un liderazgo cercano que contemple el cuidado y la libertad de las personas. Cuando hablo de la libertad en elegir, que las personas tengan la elección, que si están dadas las condiciones para trabajar desde sus casas, y si no están dadas, que se puedan movilizar al edificio más cercano de la organización donde tenga una posición y trabajar de ahí de manera remota con el resto de los colaboradores. Y foco en la sustentabilidad, con mucha priorización en la reducción de aquellos costos que ya no agregan valor. Como anticipó Ricardo, hay que disminuir la cantidad de edificios, hay que disminuir la cantidad de posiciones necesarias para que la gente trabaje, con tal de poner a disposición de esos fondos a mejorar el servicio a nuestros clientes y a mejorar la seguridad para nuestros colaboradores. Y con esto no tengo más que decirles que muchísimas gracias. Y acá le cedo la palabra nuevamente a Diego, que entiendo que va a seguir con el evento. Muchísimas gracias, Luciana Barrera, directora de Transformación Digital de Telefónica. La verdad que has inspirado a un montón de gente que, como pusimos durante tu exposición, ha hablado, está contentísima con las aclaraciones que hiciste tanto vos como Ricardo. En esta instancia, a quien lo sumamos también, hemos aprovechado para compartir algunos de los comentarios que íbamos recibiendo por el chat. Pero durante vuestras exposiciones hubo, te diría, casi un estado de ebullición en la conversación de YouTube, en el costado del chat. Y hay una pregunta que es para ambos, que estamos poniendo en pantalla, y hemos tratado de resumir la mayor cantidad de preguntas, porque hubo muchísimas, así que desde ya pedimos perdón si alguna se queda afuera. Acá la propuesta que nos hacen varios es como consecuencia de lo que ustedes sostienen, ¿va a haber ganancias de productividad? ¿Quién se va a quedar con esa ganancia? ¿Quién toma la aposta? Es para los dos.
la apuesta porque quiero dejarle mucho espacio a Lucía, que tiene muchas preguntas. Primero, realmente quedé muy impresionado por el trabajo que hizo Telefónica. Realmente es un ejemplo de buen management y presumo que es de todo el equipo y parte del mérito también es de mi amigo Raúl Lacase, director de personas, así que bueno, quedé muy feliz con eso. Para responder concretamente la pregunta, esto no es nuevo, la ganancia de productividad de ahora. El debate sobre la automación, la pérdida de trabajo y cómo se va a compensar es una pregunta abierta en debate que yo la vengo escuchando por lo menos los últimos 5 años y creo que no se inventó lamentablemente una buena respuesta, aunque me encantará ver si Luciana tiene un comentario al respecto. Creo que en general se habló del impuesto al robot, tiene que haber como una forma de distribución de la riqueza en la cual las empresas que eliminan puestos de trabajo, que es la manera negativa de decirlo, o ganan eficiencia, que es la manera positiva de decirlo, la respuesta es ¿qué se hace con la gente que queda sin trabajo? Y se sabe que el Estado los tiene que capacitar, se tiene que ocupar, pero ese mecanismo no está definido. Entonces, yo creo que el gran tema de los políticos del mundo es resolver ese tema. Y yo no tengo la respuesta. Luciana, A ver, ¿cómo lo encarás vos? Sin duda, tampoco tengo la respuesta para todas las situaciones, ni mucho menos. Desde una posición absolutamente humilde puedo transmitir lo que le ha pasado a Movistar en estos tiempos. Movistar ya tenía el 20% de su gente, o sea, el 20% del tiempo de su gente en teletrabajo, y ya tenemos mediciones concretas que el tiempo de teletrabajo incrementa un 30% la productividad de la gente. En términos de quién se queda con esa productividad. A ver, yo creo que en parte los propios empleados. Yo estoy convencida que a medida que los empleados aprendan este equilibrio entre trabajar en home office, van a poder entender cuándo desconectarse y van a poder tener muchísima mejor calidad de vida en tiempos compartidos con su familia, que antes se lo perdían. Esa es la primera. La segunda, les va a dar la oportunidad a las empresas para incrementar la inversión, en el caso de Telefónica, para que tengan una idea, simplemente para lograr la calidad de servicio y para lograr el mantenimiento, la sustentabilidad de la compañía. Telefónica es una compañía que en la industria en realidad tiene que invertir valores similares al 20% de los ingresos, con lo cual seguramente este incremento de productividad va a incrementar la posibilidad de hacer inversiones inteligentes y al mismo tiempo estoy convencida, y el caso de Telefónica, ya llevamos en los últimos 2 años refuncionalizando aquellos empleados con tareas que se van desapareciendo, eliminando, ya sea porque el cliente se lo autogestiona o porque hay robots que lo reemplazan. Y así es como contaba la otra vez, que tenemos torreros. Torreros son las personas que se subían antiguamente en las altas torres para reparar algún aspecto superior en las torres, que ya últimamente no es prácticamente necesario. Tenemos torreros participando de mesas ágiles, de diseño de producto en marketing. Tenemos conmutadores, que ya no existen más prácticamente en nuestra tecnología, resolviendo remotamente situaciones del servicio de clientes técnicos. Tenemos personas del back office haciendo tareas del front office. Tenemos personas que antes atendían a los clientes y hoy son agile coaches en mesas ágiles. O sea, los últimos 2 años la compañía se ha dedicado muchísimo en capacitar, teniendo en cuenta los perfiles de las personas, en aquellos nuevos roles que la compañía iba a necesitar y que además en el mercado no hay mucho. Por ejemplo, BI. No sé quién ha tenido algún tipo de dificultad en ese sentido, pero traten de reclutar data scientists. Es muy difícil, no hay volúmenes de data scientists.
Mientras tanto, Telefónica tiene al menos 300 personas con cierta facilidad en los datos que puede capacitar y las puede transformar en data science en 9 meses. Con lo cual, creo que es una gran responsabilidad de las compañías refuncionalizar la propia gente que tiene, que se va liberando de tareas que no agregan valor y capacitándolos a las tareas del futuro. Hay otra pregunta para ambos, nuevamente, que recoge quienes no lograron adaptarse y sobre todo, qué características en común vieron en todas estas personas que no lograron hacer los cambios desde vuestra observación. También es para ambos, así que pregunto, ¿cuál de los dos levanta el guante primero? Yo, bueno, Listo, a ver, como les compartí con la estadística, no todos se están adaptando de manera maravillosa a esta situación y tenemos unos 15% de nuestros colaboradores que realmente la están pasando mal. Y acá quisiera separar entre dos situaciones. Yo diría que la mitad de los colaboradores la están pasando mal, no necesariamente por el confinamiento, sino tienen personas cercanas con algún tipo de enfermedad que están aisladas y no las pueden ayudar, tienen situaciones complejas en el hogar porque no cuentan con ayuda, tienen cantidad de chicos en edad escolar y les complica muchísimo el equilibrio tanto laboral, doméstico como escolar de sus chicos. A esa gente le está costando muchísimo más adaptarse, pero esto sí se va a ir porque es un tema absolutamente conjuntural del aislamiento obligatorio. El 7% restante yo diría que tiene que ver con personas con alta necesidad de socialización. Aunque no lo crean, los chicos más jóvenes que tenemos tienen una gran necesidad de socializar, le ponen muchísimo valor a la interacción con otras personas para ser productivos en su trabajo y eso sienten mucha falta. Y otro tipo de perfil que les está costando bastante adaptarse tienen que ver con aquellos líderes un poco más autoritarios, aquellos que están acostumbrados a tener el control absoluto de la situación y que les cuesta permitir que nuestro futuro no está en sus manos y que cada uno tiene que poner su granito de arena y su creatividad para garantizar el futuro de la compañía. Esta gente la está pasando un poco peor. Perfecto, perfecto. Ahora cambiamos la orientación y, bueno, Ricardo, ¿cómo la ves? ¿Dónde encontraste a aquellas personas, aquellos grupos, equipos que tuvieron mayor dificultad en la adaptación? Yo prefiero hablar de la recíproca, que es qué es el tipo de personas que hoy en día se adaptan mejor, porque incluso vi dentro de las preguntas una que se refería a eso así complemento de Luciana. Ya hace bastante tiempo nosotros hacemos búsquedas gerenciales, entonces hablo más de los niveles de alta dirección. Hace muchísimo tiempo que hay ciertos denominadores comunes donde lo que menos prevalece es la experiencia, porque justamente como dijo Luciana, a veces hay gente con experiencia pero con estilos más directivos o autoritarios, y el común denominador de las empresas buenas del mercado en la búsqueda de gente es gente que tenga capacidad de innovación, que tenga agilidad mental, que tenga potencial, es decir, la capacidad de resolver temas para los cuales todavía no está preparado, que sepa tecnología, que sean flexibles, que pueda ser de confianza y que pueda confiar en la gente. Eso es todo un estilo de persona que hoy en día prevalece, y lo que hemos visto que hay muchos cambios de personas con mucha experiencia, pero que no tienen esas características, hacia líderes no necesariamente más jóvenes. En general sí son más jóvenes, pero no necesariamente, porque la juventud es más un tema mental que un tema de DNI. Entonces, esa tendencia es clarísima. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Tenemos un montón de preguntas. Aclaramos eso. Estamos tratando de resumir y condensar las preguntas lo más posible. Otra más para ambos,
justamente centrándonos en las claves de todo lo que estamos hablando. Paula nos pregunta, les pregunta, no a mí definitivamente no, ¿cuáles son los focos principales del nuevo estilo de liderazgo? Esta vez, por supuesto, seguimos con la tradición luciana. Te invitamos primero, porque además esperamos, ya quedamos con este orden, si querés, pasar primera y escuchamos tu comentario con toda la atención del mundo. Muchas gracias. Bueno, coincido plenamente con Ricardo. Se busca gente joven, pero no gente joven de DNI, sino gente joven mentalmente. Una de las principales claves es la apertura, la flexibilidad, las ganas de trabajo colaborativo. Los líderes tienen que saber que no tienen todas las respuestas. Los líderes de antes se veían obligados a tener absolutamente todas las respuestas para sus equipos. Esto se venció, caducó. Los líderes tienen que saber hacer buenas preguntas, no brindar respuestas. La cercanía, la confianza, la capacidad de inspirar, de motivar, de mostrar algún norte, algún lugar inspirador donde todos alguna vez aspiran a llegar. Pero claramente un líder que escucha más de lo que habla. Y por supuesto le toca el turno a Ricardo sobre las claves del liderazgo. ¿Cómo la ves? Sí, creo que es lo que mencioné antes y contestó Luciana, y quiero dar un ejemplo que refleja esto en la práctica. Por ejemplo, si hay alguna industria que es muy específica, es la farmacéutica. Y nos ha pasado que en búsquedas que antes hubieran sido exclusivas para gente con experiencia en la industria farmacéutica, que es muy particular, se nos ha pedido que abramos el espectro para encontrar gente que tenga ciertas características como las que mencionó Luciana, las que mencioné yo antes también, aunque no fuera de la industria. Y el resultado es excelente. Una persona que tiene esa capacidad, esas características, aunque no sepa, aprende muy rápido. Y entonces la respuesta desde el punto de vista de un headhunter es enseñarle durante 6 meses, que es el periodo máximo que va a tardar en aprender lo que tiene que aprender, y el resto del periodo quédate con la persona extraordinaria. Y no busques uno que tenga la experiencia, que ahorre esos 6 meses, pero sea normal y extraordinario. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Me toca agradecerles en nombre de todos los organizadores, pero simplemente en nombre de ellos, de Excelencia Fundese, por supuesto. Muchísimas gracias a ambos, Luciana Barrera, Ricardo Bakker, por ser parte de este desayuno esclarecedor. Nos quedaron comentarios, nos quedaron preguntas. La realidad es que tenemos que seguir profundizando estos temas. Desde ya, muchísimas gracias. La verdad, un gustazo también ser parte de esto con ustedes. Aprendí un montón y seguro toda la gente, como ha respondido, también. Muchas gracias. Gracias Ricardo. Un placer compartir contigo. Luciana, gracias Diego, Santiago, etcétera. Ok, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Con un gran agradecimiento, me toca decirles que nosotros cada 15 días más o menos estamos organizando estos desayunos. Esténse atentos al correo electrónico, esténse atentos a las redes sociales, porque por supuesto cada 15 días llegamos con un tema en profundidad que hace a esta nueva realidad que nos estamos encontrando día a día. Toca decir hasta luego. Muchas gracias, nos vemos la próxima, por supuesto, y como cierre de nuestro encuentro, les presentamos los mensajes clave que tenemos como Excelencia. Adelante con ese material y seguimos adelante. Esténse atentos porque nos vemos en 15 días nuevamente.
Thank you.